Después vamos a ir agregando más materiales. Pero ya está listo. Entonces, subido todo lo último que hemos visto, de las unidades 1, 2, 3, 4, y esas están completas, y de las 6, por ahora está el material modelado de casos de uso, ya vamos a ir agregando más materiales. Bien. Quería completar eso, porque si no después... A ver. Ahí van, buenas. Bien. Bueno, vamos a compartir. Bien, bueno, ahí vamos a ver. Calculo que 2K5 que han tenido el práctico ayer, arrancaron ya con ejercicio de encontrar casos de uso o algo de eso. Sí. ¿Y el 2K7 empezaron con encontrar esto? ¿O No, toda la clase pasada la usamos para... usaron TPI, hicieron TPI, es este viernes? Sí, para el TPI, para dejar cuestiones generales. Toda la primera semana se trabajó con TPI, perfecto. Pasa que 2K5 tiene la clase práctica el día antes que el teórico. ¿Quién pregunta acá? Próximo parcial sobre... esperen que se me pasó. El próximo parcial teórico... Próximo parcial teórico es allá, tengo, no sé, por ahí tengo la planificación, ya fin de año, digamos, pero más o menos, no lo agendé todavía, no, puede que no. Puede que no, pero ya les digo al menos en qué semana está. Pero este año venimos bien, porque o sea, íbamos a andar bien, porque no tenemos... Sí, falta un montón. Porque en teórico son 2 nada. Así que... miren, por allá alrededor, probablemente el 20 de octubre. El 13 o el 20 de octubre, por ahí. Así que nos falta, es el parcial concepto del 2. No, falta, son 2 nada más y allá fin de año, pero tipo, ahí después acomodamos. El año pasado tuvimos como 2 feriados, miércoles, anduvimos un poquito más ajustados, pero este año venimos bien. Con los tiempos y con las actividades, así que de hecho justamente estamos presentando, pongo esta pero ya vamos a avanzar. Voy a ir grabando ya que estamos. Vamos a ir grabando. Decíamos, como venimos bien con las clases y este año no tenemos feriados, así que podemos estar un poco más relajaditos. El año pasado como que íbamos muy con los temas así, pobres. Así que la clase que viene, hoy vamos a retomar lo que estuvimos trabajando sobre modelado de casos de uso, y vamos a ver las relaciones entre casos de uso, como para completar lo que va a ser un diagrama de casos de uso. Y la clase que viene, entonces, de paso, para ir reforzando lo que está hasta acá, antes de pasar al próximo tema, que es cómo detallamos un caso de uso, y para ir asegurándonos que vamos afianzando los conocimientos. Entonces la clase que viene vamos a tomar algún casito, probablemente el caso del lavadero, que ya lo conocemos y que hicimos BPMN, y bueno, ahí vemos, y lo vamos a modelar entre todos. Y de paso yo les voy mostrando cómo es la herramienta, cómo es en Rational para hacer el diagrama de casos de uso. Entonces, de paso ahí aprovechamos un poco
afianzamiento de concepto, ver cómo pensamos un casito chiquito que lo hacemos entre todos y de paso vemos la herramienta. Así vamos avanzando de a poco. Ya les digo que, dado que vamos bien, porque no tenemos ningún feriado el miércoles, y el año pasado tuvimos 2, así que llegamos bien igual. Así que vamos a poder andar más relajados con los temas. Así que bueno, eso vamos a hacer la clase que viene. Bien, bueno, habíamos visto, vamos a pasar por acá más rápidamente a donde habíamos estado, como para retomar. Recordamos el concepto de caso de uso, una porción de funcionalidad que ofrece el sistema para aportar un resultado de valor a sus actores. Entonces una secuencia de acciones, eso también es importante, no es una acción solita, el caso de uso tiene que ser una funcionalidad completita que le entregue algo al actor, un resultado de valor. Entonces nos tenemos que poner a pensar, bueno, a ver que esto sea un caso de uso. ¿Alguien va a ir a usar el sistema para hacer esto, para hacer solo esto? Para ver si estamos identificando bien el caso de uso completo. Ahí veíamos la simbología, vimos la clase pasada, y decíamos, el caso de uso le tiene que aportar un resultado de valor a un actor. ¿Qué era un actor? Un rol de algo o alguien que interactúa con el sistema en un caso de uso. Y entonces ahí habíamos desarrollado y hablamos bastante sobre que el actor podía ser una persona que va y usa, al caso de uso, un dispositivo de hardware, un elemento, un sensor en un sistema de alarmas, o estos sensores que les contaba la profe Iris en el sistema de la telefonía celular, que medían temperatura, humedad, etcétera, y disparaban ciertas acciones, o que podía ser otro sistema, que también puede disparar una acción en nuestro sistema. Entonces por ahí está el sistema contable en la empresa que está afuera, nosotros estamos haciendo el sistema de comercialización, y por ahí, entonces decimos, el sistema contable dispara un proceso para recopilar datos de todas las ventas, y entonces quien inicia una acción en nuestro sistema, el que estamos modelando, no es una persona, un sensor es otro sistema. Entonces, bien, vamos ahí. Esperen que mi conexión no anda bien. ¿Ahí me escuchan? Saque el video. O sea... Sí, se escucha, profe. Bien. Esperen un segundo, que le voy a recomendar, porque se perdió toda la parte anterior. Ok. Espérenme, aguántenme un segundo, que le voy a recomendar a mi hijo, a ver, si está jugando, que salga porque está consumiendo internet. Y ya vuelvo a repetir lo anterior. Hasta Héctor, listo, ya retomo, ay. Sí, no sé cuál, pero en verdad, bueno, ahí retomamos. Gente, y eso que me pasé un plan más alto de internet, para ver si mejoramos, pero bueno. Sí, en un rato ya se tiene que ir a inglés, así que nos libera. Nos libera.
Sí, tal cual, porque no es que está en Classroom haciendo tareas, es el vicio en este momento. Bueno, acá retomábamos el concepto de actor. Acá, esto era. Ahí está. Nada, estábamos recordando entonces lo que era un actor, dijimos un rol de algo o alguien que interactúa con el sistema en un caso de uso. Entonces dijimos, puede ser una persona, ¿tá? Lo más común, el usuario que va a disparar una acción en el sistema, iniciar el caso de uso. ¿Tá? Eh, el vendedor que va a registrar una venta, el cajero que va a registrar un cobro, etc. Podía ser un dispositivo que dispare una acción, decíamos en la clase pasada, veíamos, nos contaba la profe el ejemplo, la profe Iris, el ejemplo de este software para telefonía celular, entonces se instalaban unos sensores en las antenas que medían temperatura, humedad, viento, etcétera, y dadas determinadas circunstancias disparaban alguna acción en el sistema, registraban esos valores y si había algo que en función de lo programado que podía afectarse, disparaba alguna acción, como generar una orden de algo y demás. Y también un actor podía ser otro sistema que interactúe con nuestro sistema. Por ejemplo, estamos haciendo el sistema de comercialización y decimos, tenemos el sistema contable de la empresa que está por fuera del sistema de comercialización, que es el que estamos haciendo ahora, y puede llegar a disparar alguna acción para recopilar datos de las ventas y hacer la registración contable, y eso es algo que ocurre estilo, digamos, sin que, entonces una acción que no la disparo un actor humano, sino que otro sistema dispara una acción en nuestro sistema. Y eso es como algo, digamos, tipo automatizado, ¿no? También podía funcionar como actor, decíamos, recuerden que decíamos el reloj del sistema, por ahí cuando hay algo programado para que se ejecute, alguna acción que se ejecute, qué sé yo, todas las noches a las 23:59, entonces graficamos como un actor el reloj del sistema, el reloj de la, digamos, de la compu, porque alguien inicia esa acción y no se va a iniciar en otro momento, y no la inició un usuario humano tampoco. Entonces, este era el simbolito básico de actor de UML, decíamos después de acuerdo a algunas herramientas de software se pueden graficar distintos. Por ejemplo, las versiones nuevas de Rational los grafica así, con la silueta, pero indistintamente del tipo de actor que sea, humano, dispositivo o sistema. Bien, y entonces íbamos acá para retomar los pasos en el modelado, ¿verdad?, de requerimientos con casos de uso. Entonces, el primer paso, dijimos, era encontrar actores y casos de uso, que es lo que estuvimos desarrollando un poco la clase pasada, algunos tips, consejos, pautas para encontrar actores, tips, consejos para encontrar casos de uso, y decimos después que encontramos los casos de uso, describimos brevemente cada caso de uso, estilo el objetivo. Eso lo van a después lo van a reforzar en el práctico, que es habitualmente como si se pide diagrama de casos de uso en un parcial en un final, le piden que describa brevemente el objetivo del caso de uso. Es lo que realmente se hace acá. El próximo paso, en todo esto tenemos que aprender respecto al modelado de casos de uso muy de a poco. Que vamos a aprender hoy lo que está acá en esta segunda actividad. Esto, estructurar el modelo de casos de uso. Eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a ir de a poco. Bueno, esto y esto, ya con, digamos, teniendo esto, ya podemos construir el diagrama de casos de uso. Y después más adelante veremos cómo se describe, es decir, cómo se detalla lo que pasa dentro de un caso de uso para que tengamos más detalle. Entonces, en esto, que se llama estructurar el modelo de casos de uso, tiene un nombre así como, ¿qué será esto? En realidad es cuando tratamos y encontramos relaciones entre casos de uso. Entonces esto es
Concretamente, ¿a qué nos referimos con eso? Al tema de relaciones entre casos de uso, que es lo que vamos a ver hoy, y ya con eso va a estar completo el diagrama de casos de uso, ya vamos a ver cómo queda, y bueno, más adelante veremos esto, lo de describir el caso de uso. Vamos entonces a lo que nos convoca el día de hoy más concretamente, que es el tema de las relaciones entre casos de uso, porque hasta ahora, ¿qué vimos? ¿Ustedes se acuerdan? Vimos una relación entre actores. ¿Se acuerdan qué vimos? ¿Qué relación entre actores se podía dar? No estaba el material subido, así que dependemos un poco de la memoria. La herencia, muy bien, María. Habíamos visto que se podía dar relaciones de herencia entre actores, ¿está? Era esto, justamente lo que venía ahí, digamos. Herencia entre actores. Después, lo típico que habíamos dado en los ejemplos era la relación entre el actor y el caso de uso, que acá es cuando el actor inicia el caso de uso, y esto era para un actor secundario en el cual participa a instancias o a pedido del caso de uso. Bueno, este tipo de relación entre el actor y el caso de uso, para UML es una asociación, ¿tá? Porque es una línea llena con punta de flecha, digamos, sin cerrar. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Relación entre actor y caso de uso. Vimos relación entre actores, que es la única posible, es la herencia. No hay otra relación entre actores que nos interese, pues están fuera del sistema. Bueno, entonces ahora vamos a ver las relaciones entre casos de uso. ¿A qué se refiere esto? Y con esto ya podemos terminar de armar nuestro diagrama de casos de uso. En esto uno va de a poco, entonces vamos descubriendo los actores, descubrimos los casos de uso, y después nos ponemos a pensar en esto. En esto que formalmente la metodología le llama estructurar el modelo de casos de uso. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, vamos a buscar por allí si hay algunas funciones como generales o compartidas, ¿está? Entonces vamos a buscar si hay algo, una serie de pasos, un conjunto de funcionalidad que pueda ser común a varios casos de uso. Entonces ahí ya vamos a ver qué vamos a hacer con eso. O sea, concretamente con esto por ahí, es decir, voy a buscar alguna funcionalidad general o compartida entre casos de uso, para que el objetivo de esto es ver si por allí una funcionalidad que está en varios casos de uso, la misma, yo la puedo separar. Supónganse que acá yo tenga cierta funcionalidad. Vamos a hacer primero así. Tengo varios casos de uso. ¿tá? Tengo varios casos de uso. Y yo por ahí encuentro con que hay cierta porcionalidad así, que es común para los tres casos de uso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ver si esa porcionalidad común o compartida o general amerita ser un caso de uso, es decir, tiene que responder el concepto de caso de uso. Es como que yo la quito de ahí y la saco aparte en un caso de uso. Y después vamos a ver entonces cómo relacionamos estos otros casos de uso donde esa funcionalidad estaba 3 veces, cómo lo relaciono. Yo saqué esa funcionalidad de ahí, la paso acá, y bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cómo los relacionamos. ¿Por qué?
La idea es que esa funcionalidad era necesaria acá adentro. Pero si yo la tengo escrita 3 veces, cada vez que esa parte cambie, tengo que cambiar en 3 casos de uso, es decir, si yo la tenía acá, digamos, como 3 veces, cada vez que eso cambia, tengo que cambiar acá. Cuando más adelante lo describa, tengo que describirlo todas estas veces. Bueno, entonces trae una serie de complicaciones. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en esta tarea, que es estructurar el modelo de casos de uso, es esto: buscar algunas descripciones que sean comunes, las saco, las aparto en un caso de uso, y bueno, ahí vamos a ver cómo relacionamos con los casos de uso de donde yo saqué esa funcionalidad compartida, que hay un par de posibilidades, ya lo vamos a ver. También otro objetivo es, parecido a esto, es extraer algunas descripciones de funcionalidad adicionales u opcionales, que por ahí están complicando, digamos, el caso de uso. Entonces algo parecido, tengo yo acá un caso de uso, voy a tener por ahí una funcionalidad, una porción de funcionalidad por acá adentro, que la verdad que no se ejecuta siempre, es como una cosa extra, es como una cosa alternativa, excepcional, que a veces se hace y a veces no, y bueno, es como que me complica el caso de uso que yo tenía. Entonces vamos también a hacer lo mismo, como que la vamos a extraer, y bueno, ya vamos a ver entonces cómo voy a relacionar este que era el caso de uso original con esto, que es lo que extraje. Pero como para que vayamos entendiendo, bueno, a qué apunta. Con estos objetivos, decimos entonces, es que vamos a tratar de ubicar estos 3 tipos de relaciones entre casos de uso. ¿Tá? La generalización o herencia, cuyo gráfico es ese, porque siempre la generalización o herencia es así. Y después, bueno, esto no sé, queda así medio feuchito. La extensión es así. La inclusión también va a ser así, pero ahora ya vamos a ver cómo se diferencian, digamos, estas dos. ¿Tá? Esta va a ser así y decimos extrae, y esta va a ser así y decimos inclusión así. Entonces, gráficamente, generalización va a ser así, que es la herencia, esta es la herencia de casos de uso. Vamos a tener también herencia de casos de uso, extensión, que se va a ver así, e inclusión, que se va a ver así, y ahora vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y los respectivos ejemplos. Pero se resumen en estas dos situaciones que vimos recién. Ahí se ve este ejemplito, lo vamos a entender después. Después volvemos sobre este ejemplo para entenderlo. La herencia puede ser un poco más intuitiva, pero la extensión y la inclusión tienen entonces allí sus vueltitas. Bien, entonces, vamos con la primera. Generalización, herencia de casos de uso. Ahí lo vemos, Joaquín, el de extraer las descripciones. Ahí lo vemos, esa va a ser la extensión, así que ahí lo vemos mejor con el ejemplo, que es extraer funcionalidades alternativas, complejas, además. Perfecto. Vamos con la herencia. Lo de la herencia responde al primero por ahí de estos. El primero de estos objetivos nos va a dar lugar a dos relaciones, básicamente, a la generalización y a la inclusión. Esto de extraer por ahí funcionalidades generales o compartidas. El concepto de herencia es siempre el mismo. Tenemos un padre, tenemos hijos, los hijos heredan el comportamiento del padre. Entonces, lo habíamos visto en clases, el concepto de herencia, lo vimos en actor, el concepto de herencia, ahora lo vamos a ver en casos de uso. Aplicado a casos de uso, es como que tengo un caso de uso padre, que es un caso de uso, un tipo genérico de una funcionalidad,
Y voy a tener casos de uso hijo que son tipos especiales del padre, o sea, tal cual como funciona por allí, o sea, similar el concepto, ¿no? En lo conceptual, cómo funciona la herencia de clase, es decir, tengo un tipo general y casos especializados. Bueno, esa misma conceptualización hacemos, pero acá para funcionalidades, para casos de uso. Entonces, tengo un caso de uso padre, que es un caso general, supónganse registrar venta, y puedo tener casos de uso hijo que son tipos especiales del caso de uso registrar venta. Entonces puede ser registrar venta de contado, es un tipo especial de registrar venta y puede ser un caso de uso hijo. Registrar venta con tarjeta, registrar venta en cuenta corriente. Entonces, tenemos que los casos de uso hijos heredan el comportamiento del caso de uso padre. En el caso de uso padre se va a definir lo que es común a cualquier caso de uso hijo. En el caso este de que decíamos de registrar venta, bueno, todo lo que se hace siempre que voy a registrar una venta, lo voy a describir en el caso de uso padre. Y cada caso de uso hijo le agrega el comportamiento que le tiene que agregar por su tipo especial o modifica el comportamiento heredado, como funciona la herencia en general. Entonces, bueno, el caso de uso registrar venta contado agregará esas particularidades, el caso de uso registrar venta con tarjeta agregará todo lo particular que hace a la interacción con los sistemas de tarjeta, o registrar los datos de las tarjetas con las que se pagó, y registrar venta en cuenta corriente, agregar esas particularidades, ver si el cliente tiene saldo en cuenta corriente o no, bueno, cómo va a ser, o sea, cada uno le agregará lo particular. ¿Cómo se grafica? Así. Estos son los casos de uso hijos. Acá. Estos son los casos de uso hijo. Hijos. Son estos. Esos son los casos de uso hijos. Y este es el caso de uso padre. Este ejemplo, bueno, esto era para un caso que trabajábamos hace mucho, que era de un sistema de veterinario, pero bueno, podría ser por un sistema de una clínica, digamos, para personas, no para animalitos, es lo mismo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el caso de uso, teníamos la situación de registrar una consulta médica, ¿no? La consulta, en este caso médica veterinaria. Bueno, había una cierta particularidad para cuando es registrar una consulta ambulatoria, alguien que vino al consultorio, hacer una consulta y se va, que la consulta médica de, en este caso, una mascotita internada, que también se le hace una consulta médica, viene el veterinario, lo revisa, papá, ve cómo está. Entonces, bueno, había algunas cosas comunes que se dan siempre, como ver de qué mascota se trata, cuál es el veterinario que hace la consulta, registrar el día, la hora, registrar el diagnóstico, bueno, y algunas otras particularidades, por ahí si es una consulta ambulatoria, las indicaciones que se le dieron al dueño, cuándo se le aconseja la próxima visita, qué sé yo, supónganse, y cuando sea registrar la consulta del internado, será indicar, bueno, dar las indicaciones, si hay que ponerle suero, no suero, la mascotita si puede comer, si no puede comer, etc. Entonces hay ciertas particularidades para cada uno de estos casos especiales. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, es como que siempre que haya herencia, yo puedo decir que el hijo es un tipo especial del padre. Entonces, los hijos acá, ven, son más o menos como variantes o tipos especiales del caso de uso padre. Registrar consulta, y acá tengo consulta internada, registrar consulta ambulatoria. Entonces, ahí se dio por ahí esto de encontrar funcionalidad compartida. Si podría dibujar como que los casos de uso salen del caso de uso padre, o estaría mal. La herencia siempre se grafica desde el hijo al padre, ¿está? O sea, siempre en este sentido. No sé si esa era la pregunta. Es así, no al revés. La punta de flecha abierta, es la punta de flecha cerrada, esta tiene que apuntar al padre. Siempre es así en la herencia, del hijo al padre.
¿Es eso? Claro, la flecha representa es hijo de, exactamente, exactamente. Este es un tipo especial de, es hijo de, exactamente. Bien. Ujú. Así es. O podemos decir, es un tipo especial de este, pero sí, tal cual. Se apunta al padre. Bien. Entonces, decimos, ¿ven? Este es el caso. Esto podría haber sido, supónganse, con el tema de la herencia puede haber pasado las dos cosas. A lo mejor primero yo no encontré el registrar consulta, y tenía, sí había encontrado el registrar consulta internado, el registrar consulta ambulatoria, y bueno, resulta que me doy cuenta que hay un montón de funcionalidad que es la misma, entonces armo una generalización y pongo todo esto, digamos acá, todo lo común acá. Eso se puede haber dado así. O se puede haber dado al revés, que yo había encontrado cuando uno lo empieza a describir, vamos a encontrar un montón de camino alternativo de si es internado pasa todo esto, si es ambulatorio pasa todo esto, entonces puede que diga, bueno, esto se me complicó mucho, yo acá me estoy dando cuenta que tengo distintas versiones de la misma funcionalidad, ¿no? Distintos procedimientos, mejor especializo, ¿está? Entonces se puede haber dado, a ver, en ambos sentidos, ¿está? O sea, hacia acá generalizo, hacia allá especializo, ¿está? Entonces puede haber pasado que yo tenía estos dos, que eran los específicos, y generalicé, encontré el caso de uso padre, o puede haber pasado que tenía el caso de uso padre muy complicado, y me doy cuenta cuando me empiezo a meter adentro del caso de uso que hay variantes, ¿tá? Como también podría haber pasado con esto de las ventas, digamos, me doy cuenta que hay distintas ventas. No, puede ser horizontal, vertical, como lo quieran poner. Yo acá lo acomodé para la filmina, nada más. Da casualidad que está así, ¿está? Pero sí, una particularidad que como todavía, no sé si le habíamos dicho, pero como todavía no vimos todo el diagrama de casos de uso completo, la recomendación es la siguiente, es armar como una especie de, o sea, tengo como una especie de marco real, o sea, graficado o virtual, digamos, es como que todos los casos de uso tienen que estar acá, y los actores en el borde, ¿está? O sea, los actores afuera, pero lo pueden poner donde quieran. O sea, el actor, soy muy mala dibujando, este es el actor, bueno, salió medio como con pollerita, ¿eh? Los actores acá, afuera, ¿está? Entonces puede ser que les haya quedado, les puede quedar horizontal, o sea, si el actor lo graficaron acá arriba, entonces les puede quedar ejecuta este, y estos heredan de este. No hay problema. Estos dos heredan de este. Todo esto es mejor cuando tenemos pizarrón, y sale mejor, pero hay que... Entonces no importa dónde ustedes lo pongan. Y si el consejo es que cuando van a graficar, todos los actores queden en los bordes. Y en el interior quedan los casos de uso. Entonces, como si acá hubiera un marco que me determina el borde del sistema, digamos, todo lo que está, que muchas herramientas, algunas herramientas, Case lo ponen, lo hacen al marco, lo grafican, y algunas no, supónganse, pero si no es como imaginario, ¿tá? Entonces todos los casos de uso ahí, y los actores todos en los bordes, arriba, abajo, izquierda, derecha, no hay problema. Eso es lo único que tienen que respetar. Después lo pueden graficar como quieran. Bueno, esta es una buena pregunta también de Diego, que si el actor apunta, no es que apunta, sino que instancia los casos de uso hijo, y si podría instanciar el caso de uso padre. Porque que yo haga esto, digamos, que el actor apunta, digamos, entre comillas, a los casos de uso, quiere decir que los instancia, ¿está? ¿Y eso qué significa? Pasa que, o sea, y la pregunta concreta es si se podría dar esto, ¿está? Que inicie el caso de uso padre. Bueno, el tema es lo siguiente.
Normalmente, cuando tenemos herencia, o sea, de caso de uso, la descripción que está en el padre, o sea, el padre es como una descripción general, y no siempre, o sea, en el caso de las clases concretamente es así, no es una descripción completa. Entonces, como decir, yo me tengo que preguntar si van a existir instancias, en este caso, del caso de uso padre. Normalmente el caso de uso padre, entonces, no es una descripción de funcionalidad completa, sino que acá se explica, digamos, lo general o lo común, ¿tá? Ahí explico todo lo común, y después el caso de uso, por ejemplo, en este caso registrar venta, el caso de uso, registrar venta contado, completa con la partecita que corresponde a cuando es contado, y el caso de uso, registrar venta con tarjeta, completa con la partecita de la venta con tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? Que registrar venta no es un caso de uso completo en sí mismo, entonces no podría ser instanciado. Por eso en este caso, en este ejemplo, no puedo hacer esto, porque tal como está pensado, registrar venta no es un caso de uso con una funcionalidad completa, sino que ahí nada más voy a describir lo común. Es una funcionalidad incompleta que la van a completar los casos de uso hijo. Por eso el actor instancia los casos de uso hijo. No digo que esto nunca pueda ser, es decir, UML no dice no puedo instanciar un caso de uso padre. Si depende cómo funcionara el modelado, de alguna manera el caso de uso padre fuera una funcionalidad completa, bueno, podría llegar a darse el caso que un actor inicia ese caso de uso. Es un tanto raro, pero no está prohibido, digamos, si se entiende ahí un poco. En donde, pregunta Gastón, ¿dónde dice cómo funciona el caso de uso? En el próximo paso que vamos a ver más adelante, que es esto. Esperen que vuelvo para atrás. Acá, porque ahí se van a dar cuenta ustedes de eso. Esperen. Acá. Para que está bien, nos entendamos. Cuando hagamos esto, acá, por eso esto es un ir y venir de actividades, hasta que no estén todas completas, en realidad no vamos a terminar de armar nuestro modelo. Acá, cuando vayamos a describir el caso de uso, es donde vamos a decir justamente todo lo que ocurre acá dentro del caso de uso. Y ahí es donde por ahí nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, en el caso de una herencia, si la descripción del caso de uso padre es completa o no, o no termina. Normalmente no es completa, pero ahí es donde nos vamos a dar cuenta, en el próximo paso. Muy bien, pero viene bien la pregunta para que sepamos, digamos, porque esto está muy relacionado con esto, con lo de estructurar el modelo de caso de uso, porque muchas de algunas de las relaciones estas que yo les estoy contando, uno se da cuenta de entrada, o a medida que ustedes vayan tomando experiencia en el modelado de casos de uso, se van a ir dando cuenta de entrada de algunas relaciones, y si no, a veces uno se da cuenta de esto cuando está haciendo ese próximo paso. Empiezo a describir el caso de uso, que ya vamos a aprender una técnica, y ahí me voy dando cuenta, che, esto que estoy escribiendo acá es muy parecido a lo que ya puse en este otro caso de uso, veamos. Entonces, hay cosas que, como les digo, con la experiencia, ustedes ya de entrada, antes de llegar a la descripción, se van a dar cuenta que amerita una relación, una herencia o alguna de las otras relaciones, y si no, al ir a la descripción, ahí es donde puede que encontremos más de estas situaciones. Entonces, ¿estamos? Para que quede entonces claro el tema ¿verdad? De por qué acá la instanciación es del caso, o sea, el actor instancia los casos de uso hijo, es lo que ocurre la mayoría de las veces por esa cuestión. Como que acá solemos poner, por ejemplo, todo lo común, y está incompleta la parte de registrar la forma de pago, y eso lo completa cada caso de uso hijo. Entonces este no es un caso de uso completo. Pero dejamos abierta la posibilidad. Puede que haya algún caso en el que sea completo y pueda ser instanciado, pero normalmente, esto para los casos de uso, ¿tá? Para la herencia entre casos de uso.
que normalmente no. También podría llegar a darse, no sé si hay algún ejemplo, esto por ahí, no necesariamente el actor que instancia los casos de uso hijo es el mismo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser el mismo para instanciar. Acá justo en este ejemplo el mismo actor instanció los casos de uso hijo. Pero dependiendo del modelado, hay un ejemplo, después cuando terminemos todo esto, yo les voy a dar un ejemplo más completo, para que tengan como un caso así todo resuelto, donde tenemos herencia y los casos de uso hijo son instanciados por distintos actores. Eso sí se puede, ¿sí? Eso sí puede ser un poco más frecuente. O sea, hay un actor que instancia y otro actor que instancia Por ahí no amerita estos ejemplos, pero es algo posible. Bien. Bueno, entonces esa es una de las relaciones, ¿está? Esta, la de generalización, ¿está? La herencia. Acá era otro ejemplito, supóngase parte de un sistema de gestión de tasas de comercio e industria municipal, donde tenemos el caso de uso padre, que es registrar nuevo comercio. Y hay casos de uso hijo para el caso de registrar negocio o de registrar industria. ¿Tá? Entonces, pues los fines tributarios tributan tanto los negocios, o sea, las cuestiones negocio comercial, digamos, meramente comercial, y otra cosa es una industria que esté radicada. O sea, hay distintos datos a registrar, si es un negocio común o si es una industria, distintos trámites a cumplimentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las cosas comunes del caso de uso irán acá y las particulares irán en cada uno de los casos de uso hijo. Esto como para brindarles algunos ejemplos, ¿no? Distintos, por ahí lo más típico puede ser este de la venta, con venta contado, venta con tarjeta, bueno, como el más común. Igualmente no es de las relaciones más comunes que van a encontrar ustedes en los ejercicios, el tema de la herencia de caso de uso, pero puede darse. Sí, las dos que vamos a ver a continuación, ¿ah? Que son la extensión y la inclusión. Entonces, habíamos dicho, gráficamente esto es una línea de puntos que para UML esto es una dependencia. O sea, nombre de relación en UML, dependencia. Allá cuando vimos en la unidad 3, lo de UML, dijimos, a esta diapositiva de UML vamos a ir volviendo a cada rato a medida que aprendamos cosas nuevas. Entonces, si ustedes se van allá a ese material, van a encontrar que uno de los elementos dentro de las relaciones era la relación de dependencia. Hay dependencia entre clases y acá vamos a graficar una dependencia entre casos de uso. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Porque, y en el caso de la extensión, lo vamos a graficar así. Es una dependencia, está estereotipada, acá le ponemos la palabra ex. ¿Pero qué significa? Bien, vamos a ver la definición y después lo vamos a ver concretamente, porque por ahí es un poco complicado. ¿Está acá el ejemplo? Sí. Bueno. Esto nos dice, vamos a tener una extensión. Una extensión es una relación entre dos casos de uso, en el que, y vamos a ver algunos conceptos claves. Un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso. Entonces, y vamos a ver otra cosita un poquito más aclaratoria. Nosotros vamos a tener un caso de uso base, que es este. El caso de uso que se ejecuta. Esto es, a ver quién había preguntado recién, esto es para el caso que yo les decía, lo de extraer, lo que preguntaba Joaquín, Marco, para el caso de extraer una descripción, eso, es para el caso que preguntaba Joaquín. ¿Qué pasa? Yo tengo un caso de uso base, que puede ejecutarse solo, completamente,
¿tá? Se puede ejecutar todo lo que está acá sin necesidad de ejecutar lo que está en el otro caso de uso, que va a ser el caso de uso de extensión. Pero bajo ciertas condiciones, el caso de uso base necesita llamar a el caso de uso de extensión. Entonces, por eso esto era cuando decíamos, a ver, yo puede ser que originalmente yo tenía a lo mejor un caso de uso ahí. Dentro de ese caso de uso yo tenía como una porción de funcionalidad que se ejecutaba de manera alternativa, es decir, no siempre. Yo venía por acá ejecutando el caso de uso, bajo cierta condición se ejecutaba esta partecita. Y el tema es que tener todo en un mismo caso de uso me estaba complicando el caso de uso. Entonces yo decido apartarlo, digo, saco esa partecita que estaba ahí, la pongo afuera como otro caso de uso y lo relaciono, porque no lo puedo perder, así, es decir, a veces esa parte se necesita ejecutar. Entonces, armo una relación de extensión. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Tá? En el ejemplo, este es el caso de uso base, este es el caso de uso base o llamador, o caso de uso llamador, el que llama al otro. Y el verdecito acá, es el caso de uso de extensión, que es el caso de uso llamado. ¿Tá? Entonces, este llama a este otro. A veces, no siempre, opcionalmente. Por eso la palabra es extensión. ¿Tá? ¿Cuál es el concepto? Supongamos que decía, qué sé yo, el caso de uso A y este es el caso de uso B. Esto se llama extensión porque el caso de uso A eventualmente va a haber extendida su funcionalidad ejecutando también la funcionalidad del caso de uso B. O decimos que el caso de uso B extiende la funcionalidad del caso de uso A. Así tiene que interpretarse. Acá hay una cosa importante. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Esto es como para mostrar sobre todo, primero la simbología y conceptualmente cómo funciona. No se confunde por la flechita, ¿está? Con esto de pensar quién llama a quién. Esto siempre se interpreta así. El caso de uso base, que es el caso de uso A, llama a el caso de uso B. Cuando hay extensión, la flecha va del caso de uso de extensión al caso de uso base. ¿Por qué? Porque esto se tiene que interpretar así, ¿ven? Y acá se pone extend. El caso de uso B extiende la funcionalidad del caso de uso A, opcionalmente y bajo ciertas circunstancias. ¿Está? Entonces, acá se va a estar ejecutando la funcionalidad del caso de uso A. Puede llegar a su fin con éxito sin necesidad de llamar al caso de uso B. Y listo, terminó. Eso es posible. Ahora bien, puede que ocurra que bajo cierta condición que se va a evaluar, se quiera extender la funcionalidad del caso de uso A ejecutando también el caso de uso B. Por eso se llama el caso de uso B. ¿Sería como una funcionalidad extra? Sí, también. Un caso de uso puede ser llamado por más de uno, sí, tal cual. Esa es una de las posibilidades que tenemos de reutilizar la misma funcionalidad. Tal cual, un caso de uso puede ser llamado por más de uno y eso, cuando eso ocurre, está bueno. Sí, sí, podría ser así. Ahí vamos a ver
Bueno, vamos a limpiar esto y vamos a ver algunos ejemplos. Supongo que están en los que... bueno. Supónganse, podría ser, a ver, antes de analizar este ejemplo, les voy a mostrar otro que es bastante común. ¿Se aparece solo? Sí. Vamos a graficarlo acá. Entonces, supónganse que tenga yo el caso de uso acá. Esto es lo más común que van a estar. Registrar venta. Entonces yo tengo acá a ver si funciona con esto. Un poquito mejor. Ahí tengo el actor que va a registrar la venta. Voy a poner con otro colorcito. Supónganse, ¿qué puede pasar? Voy a registrar la venta a un cliente. El vendedor, este actor, el vendedor, papá, va a seleccionar el cliente para el cual voy a hacer la venta. El cliente existe, perfecto, el cliente existe, me trae los datos, el vendedor selecciona qué artículos está vendiendo, cantidad, muestra el precio total, etcétera, etcétera, perfecto. Terminé, genero la factura con éxito. Podría darse otra situación. Voy a registrar la venta, el vendedor chequea a ver si existe el cliente no existe. No está registrado. Si yo no tengo una relación entre los casos de uso, debería ocurrir esto. El vendedor no puede terminar el caso de uso, tiene que salir de registrar la venta, ir, ejecutar el caso de uso, registrar cliente, volver y entrar de nuevo a registrar venta. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, voy a tratar, o sea, hagamos mejor este caso de uso, y hagamos lo siguiente, digamos, cuando el actor ingresa a registrar la venta, que está por acá, donde llega el punto en el que quiere seleccionar el cliente y el cliente no está, hagamos que directamente se pueda extender la funcionalidad del caso de uso, registrar venta, llamando al caso de uso, registrar cliente. Y eso lo modelamos de esta manera. Entonces, el actor no tiene que salir, digamos, suponiéndonos, imaginándonos cómo funcionaría. Viene a registrar la venta, o sea, su objetivo era registrar la venta, fíjense, y opcionalmente vio ampliada la funcionalidad, porque no solo registró la venta, sino que de paso registró el cliente. Entonces, ahí funciona como esa especie de algo extra, como dijeron recién, ¿se entiende? El ejemplo es decir, puede funcionar. Ahora bien, el objetivo de registrar la venta podría perfectamente haberse cumplido sin necesidad de llamar al caso de uso registrar cliente, porque a lo mejor el cliente ya estaba registrado. Por eso decimos que el caso de uso de base puede ejecutarse aisladamente. ¿Qué quiere decir? Puede ejecutarse con éxito sin necesidad de llamar al otro caso de uso. Pero tal vez en alguna situación vea la necesidad de ejecutar. A Joaquín, no le quedó claro con ese ejemplo. Vamos de nuevo con ese u otro. Digo, si yo no tenía esto, si yo tengo los casos de uso por separados, cuando el actor viene a registrar la venta, llega a un momento dentro de acá, en los pasos dentro del caso de uso, un momento en el cual tiene que seleccionar un cliente, supónganse, el cliente no existe, entonces no puede registrar la venta. Tiene que cancelar este caso de uso, imaginemos entrar a otra opción del sistema, registrar al cliente, terminar eso, sale de esa opción, vuelve a entrar a la opción registrar venta, y ahí ya va a tener al cliente registrado. Bueno, eso es un tanto, digamos, impráctico, digamos, o no del todo eficiente. Si nosotros tenemos relacionados estos dos casos de uso, lo que podemos hacer es que
el vendedor viene acá a registrar la venta, cuando llega el punto por acá, donde tiene que seleccionar el cliente y el cliente no existe, nosotros vamos a dar la posibilidad de que el caso de uso registrar venta llame al caso de uso registrar cliente. Llame al caso de uso registrar venta. Entonces, desde el eje, estando ejecutando el caso de uso registrar venta llama al caso de uso registrar cliente, se ejecuta el caso de uso registrar el cliente, y vuelve y continúa la ejecución de registrar la venta. Entonces, este actor, el actor vendedor, supónganse, entró al sistema a registrar una venta y vio extendida la funcionalidad porque dentro de la opción registrar venta pudo también registrar el cliente, porque desde el caso de uso registrar venta, que sería el caso de uso base, acá este actuaría como el caso de uso base. Y registrar cliente sería el caso de uso de extensión. Porque registrar cliente extiende la funcionalidad del caso de uso registrar venta. Supongamos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. ¿Está? Ahí están dando Uriel otras cosas, dice el Mercado Libre, vos sumas cosas al carrito y después te pide iniciar sesión, pero no borra las cosas que agregaste al carrito, claro. Vos ya fuiste agregando, entonces como que estás en el caso de uso, digamos, de agregar cosas al carrito, pero si no tenés sesión iniciada, desde ahí mismo podés llamar a la funcionalidad iniciar sesión y continuar después con el caso de uso que tenías. ¿Está? Sí, es tal cual lo que pasa. Esto se usa mucho en muchas funcionalidades, digamos. Bueno, este caso, por ejemplo, miremos el de la derecha acá, es parecido a lo que yo les mostré recién con lo de registrar venta y registrar cliente. Este también era para la empresa esa de cobranza, estilo Rapipago o demás, el responsable de convenio va a registrar un convenio. Y pasa lo mismo. Está intentando registrar el convenio, al momento de seleccionar con qué organización es el convenio, si la organización ya está seleccionada, listo, registra el convenio, ya está, terminó con éxito y no necesitó llamar a este caso de uso. Ahora, si por acá adentro, en determinado momento, paso, digamos, por acá, en determinado momento de la ejecución, la organización para la cual necesita registrar convenio no existe, este caso de uso llama a este otro. Se ejecuta y continúa, digamos, la registración del convenio. Tal cual lo que explicaban. Decimos que entonces registrar organización extiende la funcionalidad de registrar convenio. Pero registrar convenio es el que lo llama. La flecha está de acuerdo a cómo se lee. O sea, este extiende la funcionalidad de este, quiere decir que registrar convenio, es el que llama a este caso de uso. Acá fíjense, estamos dando distintas variantes. Acá verán que este caso de uso, tal como está modelado, no podría ser instanciado directamente por el actor. Eso si uno quiere que funcione así. Ya vamos a hablar más adelante, no quiero complicar esta parte, pero ya vamos a ver todas esas posibilidades. Entonces el caso de uso base, y el caso de uso extensión sería registrar organización. Acá a la izquierda tenemos otro ejemplo, para que también veamos que no necesariamente quien dispara el caso de uso extensión es el mismo actor, sino que pueden ser otros. Imagínense esto, encargado de, esto es para un sistema de gestión de la tasa del impuesto automotor, como todo con el pago de impuestos. Entonces supónganse, el encargado de cuentas automotor instancia el caso de uso generar la cuota. Y entonces el tema es que cuando voy a generar la cuota, si yo quiero,
en el mismo momento se puede llamar al caso de uso para emitir los cedulones o no. Supongamos que ponemos a correr el proceso, es un proceso largo, en alguna opción dirá, bueno, emite los cedulones en este momento, supongamos que diga no, generamos nada más la cuota. Entonces este caso de uso puede terminar, cumplir su éxito sin necesidad de llamar a este otro caso de uso, al otro que está ahí abajo. Ahora, en algún momento, supongamos, podría ser que sí, quiero generar la cuota y a su vez emitir el cedulón. Entonces, está ejecutándose este caso de uso, en el momento en que la consulta dice, ¿quiere emitir en este momento el cedulón? Sí, bueno, llamo a este caso de uso y se emite en ese momento. Ahora bien, en este caso también podría darse la situación de que en otras circunstancias o después, porque el contribuyente no lo recibió, lo perdió, el cedulón, qué sé yo, se lo dejó el cartero y se lo mordió el perro, como me pasó un par de veces, y encontrás los papelitos, bueno, en la época en que ahora es mucho que esto se manda vía digital, pero bueno, en la época que era en papel, bueno, entonces por ahí viene alguien de nuevo a la municipalidad y quiere que le emitan de nuevo el cedulón, entonces se puede dar esta situación. Tengo otro actor que accede directamente a ese caso de uso, emitir el cedulón del impuesto. ¿Está? Que es un caso de uso, digamos, de extensión. Y a lo mejor, y es otro actor, digamos, que había generado, digamos, acá, había instanciado el caso de uso generar cuota, que es el que se llama a este ocasionalmente, por extensión. O sea, este tipo de combinaciones se puede dar. Entonces, un actor instancia este caso de uso, este es el caso de uso base. Generar cuota del impuesto automotor puede llamar al de emitir el cedulón o no. Me quedé en generar la cuota nada más. En algún caso lo llama, en otro no. Y a su vez también es posible que por ahí alguien use directamente esta funcionalidad sola, de emitir el cedulón. O podría ser la misma persona. Fíjense, a veces cuando pasa con el caso de uso de registrar inscripción a examen, para algo que probablemente les sea útil, registrar inscripción, bueno, examen. Está, que ese pueden ser, digamos, ustedes, es decir, alumno, el alumno, y vieron que se emite un comprobante de inscripción. Por ahí uno podría o quisiera volver a emitirlo porque lo perdí, porque esto, por lo que sea. Emitir comprobante de inscripción. Yo acá estoy poniendo abreviaturas, pero bueno, porque tengo un poco de espacio, pero no es del todo recomendable. Entonces, podrían darse estas situaciones. Fíjense que yo tenga ahí, y también puedo tener esto. Ahí. Que no sé si pasa así, pero podría pasar así. En el momento que ustedes van a registrar la inscripción a examen, no sé, estimo que les pregunto, no les pregunto, supongamos que les pregunte, emite el comprobante, ay, se me borró el texto, emite el comprobante de inscripción examen. Supónganse que están acá, en registrar inscripción a examen, ejecutándolo, y en algún momento pregunta, emite el comprobante de inscripción a examen, si usted le pone que no, listo, quedó registrada, y ya está. Puede ser otra ejecución donde estén registrando la inscripción a examen, pregunta, ¿desea emitir el comprobante de inscripción a examen? Sí. Entonces este caso de uso llama a este caso de uso. Emitir comprobante de inscripción. Se ejecuta, se emite el comprobante, listo. Y también es posible esto otro, que ustedes se registraron, no emitieron el comprobante, o después lo quieren sacar de nuevo por H, por B, porque no lo tienen, porque no lo guardaron, porque lo perdieron, entran
al sistema a hacer esto, emitir comprobante de inscripción. Esto también es posible, ¿tá? Es decir que un caso de uso de extensión puede ser iniciado por un actor, que puede ser el mismo que inició el caso de uso base, como en este ejemplo, o puede ser otro, como en este ejemplo. Todas estas variantes son posibles. O también puede darse el caso, como este ejemplo que está acá, en el cual registrar organización es un caso de uso de extensión, que solo se ejecuta cuando lo llama el caso de uso registrar convenio. En este ejemplo, que está acá, no va a haber una opción en el sistema que sea nada más registrar organización. Voy a registrar una organización cuando lo llame el caso de uso registrar convenio. Esto puede ser que nuestro cliente quiera que esto funcione así, es decir que por ahí por una cuestión de seguridad o lo que sea, no, para que no quede registrada una organización sin convenio, digo, no va a haber un caso de uso así para que pueda ser accedido por un actor, sino que siempre se va a ejecutar llamado por otro caso de uso. Eso también es válido. Después ya vamos a ver cómo se llaman esos casos de uso. ¿Se entendió hasta acá estos ejemplos? ¿Se les ocurre algún otro? En los bancos, cuando es opcional imprimir el comprobante, claro, tal cual. Y después a lo mejor uno puede acceder nada más a emitir el comprobante, si uno quiere o no. Todas esas situaciones. Acá me preguntó Sabino si debía cambiar el nombre de registrar ventas. ¿Y eso era antes en la herencia? ¿Se me pasó o no? ¿Era en el ejemplo con cliente? ¿Era ese? Se me pasó la pregunta, disculpen. Sí, cambiar el nombre, ¿por qué? Perdón, me decían. No, ya sé, porque voy a decir, porque además de registrar ventas, ya también llamo el caso de uso registrar cliente. No, porque el caso de uso registrar venta es ese, el objetivo es registrar una venta. Es lo mismo que acá, ¿ves? Salvo que eventualmente la funcionalidad del caso de uso registrar ventas se va a ver extendida porque agrego la otra funcionalidad. Pero no. Ya eso se visualiza con esto, con la relación de extensión, ya se sabe que a veces esa funcionalidad se ve extendida por esta otra. ¿Ves? Más o menos parecido a esto, como si acá fuera registrar venta y acá registrar cliente. No le tengo que cambiar el nombre. Porque ya se sabe al graficar una extensión, y al graficar que es extensión, significa que este caso de uso puede completar, por ejemplo, el registrar venta del ejemplo anterior, puede completar su objetivo sin necesidad de llamar al otro. Entonces, no hay necesidad de cambiarle el nombre, porque a veces yo entro nada más a registrar una venta, y listo. Entonces, eso ya queda ahí. Bien, perfecto. Vamos a la última, y después vemos, hay algunos ejemplos varios. La otra es la inclusión, que graficar también se grafica con una dependencia, también se grafica así, se me mueve la pantalla, también es una línea de puntos, así, salvo que ahí le ponemos inc o include, en inglés, bueno, inclusión. ¿Cuál es la particularidad de la inclusión que la diferencia de la extensión? Cuando tenemos inclusión, el caso de uso base, bueno, dice acá, incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo inclusión, el caso de uso base incorpora, es decir, llama siempre al otro caso de uso que tengo relacionado por inclusión. Cuando yo tenía extensión, el caso de uso base puede cumplir su objetivo sin necesidad de llamar al otro, por eso el otro es como un extra, como bien dijeron ustedes. En la inclusión, el caso de uso base no puede completar su objetivo si no llama al caso de uso inclusión. Entonces,
esa llamada se da siempre. Por eso esto de incorpora explícitamente, lo llama siempre. Entonces esa es la gran diferencia con la extensión. Que el caso de uso va a llamar siempre, el caso de uso base siempre llama el caso de uso de inclusión. Entonces, ¿cómo se grafica? Acá tengo el caso de uso base. La flecha va del caso de uso base al caso de uso de inclusión. O sea, al revés que en la extensión. ¿Tá? Volvemos a la otra. En la extensión, ¿ven? En la extensión, el caso, ¿ven? El que apunta es el caso de uso extensión al caso de uso base. El caso de uso base es el llamado. En la inclusión, porque se tiene que tener sentido con lo que se lee, digamos. Esto significa el caso de uso A incluye al caso de uso B. Supónganse que esto es así, digamos, este es el caso de uso A y este es el caso de uso B. Así se lee. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Por ahí, en esa situación donde yo a lo mejor tengo distintos casos de uso, y en estos casos de uso hay una funcionalidad común, es decir, estos casos de uso no puedo armar una herencia porque son cosas distintas, pero se da la particularidad de que tienen una porción de funcionalidad común. Entonces, ¿qué hago yo? Esa porción de funcionalidad común la extraigo en otro caso de uso, y entonces los casos de uso que tenían esa funcionalidad, que la necesitamos, no es extra como la extensión, todos llaman a ese caso de uso nuevo que hice por inclusión, y entonces en todo le pongo inc. Ahí, todos, inclusión, todos, inclusión. Esto era una de esas situaciones en las cuales decimos encontramos funcionalidades comunes compartidas entre varios casos de uso, y no es una herencia. Entonces la funcionalidad común la aparto en otro caso de uso y lo llamo, en este caso, por inclusión, porque cada uno de estos casos de uso, A, B, C, no van a estar completos y no van a lograr su objetivo si no ejecutan lo que está acá abajo. Vamos a ver ejemplo. Y hay, bueno, hay dos, y ahí ahora vemos la otra situación en la cual podemos usar la inclusión. Lo que les acabo de comentar es esta situación. Abstraer un comportamiento común entre varios casos de uso y los separo. Es este ejemplo que está acá. Entonces, supónganse, yo tengo dos casos de uso: modificar cuota automotor, eliminar cuota automotor, supónganse, dentro del mismo sistema de tasas para el pago del impuesto automotor, y había acá dentro, dijimos, una funcionalidad, supongamos que antes de que yo descubra este otro caso de uso, es como que acá dentro había toda una porción de funcionalidad para que se hacía cuando tenía que registrar la justificación de un cambio. Entonces supónganse que acá dentro había toda una serie de pasos, por ejemplo, seleccionar la norma que habilitaba el campo, ingresar los datos de la norma, seleccionar quién es el que emitió la norma, toda una serie de pasos que se daban exactamente igual. Entonces, eso decimos, en vez de cada vez que tenga que describir o modelar o hacer algo, tener que hacerlo en cada uno de estos casos de uso, lo aparto como un nuevo caso de uso. Esto convengamos que tiene que cumplir con la definición de caso de uso, es decir, debe ser un conjunto de funcionalidad del sistema que brinda un resultado de valor. No voy a sacar como un caso de uso una actividad, actualizar estado, de algo que es una sola línea, digamos. Acá dentro
acá dentro tiene que haber algo, por lo menos varias actividades. Tiene que seguir respetando el concepto de caso de uso, una secuencia de acciones, ¿tá? Para dar un resultado de valor. No extraigamos así porque si no vamos a hacer una extracción de pasos sueltos. Entonces, esta es la primera situación, esta, de acá de abstraer comportamiento común entre varios casos de uso. Ahora te digo, Diego, no haría falta sacar la porción de funcionalidad si el caso de base es uno solo, claro. Por ahí, ¿qué pasa? Si yo tengo un solo caso de uso, hay una situación donde puedo tener inclusión y que de todos modos sea uno solo el caso de uso que llama, pero hay que tener cuidado con eso. Puede pasar esto otro, le voy a poner otro color a esta situación, que más o menos apunta, hay que analizar lo que vos bien decís, Diego. Si no se da esta situación, de que varios casos de uso van a compartir esa funcionalidad, tengo que tener cuidado, porque si yo extraigo una funcionalidad, voy a correr el riesgo de hacer una especie de descomposición funcional, así que no se correspondería con el concepto de caso de uso. O sea, tener una concatenación con inclusión de este tipo es raro, ¿tá? Es muy raro tener una cosa así, que a veces uno la encuentra en algún examen parcial o final, es un tanto rarito y pareciera que un caso de uso, ustedes lo fueron dividiendo y estos en realidad son pasos en un mismo caso de uso. Desde ya les digo, más de un nivel de encadenamiento así es medio raro. Es muy probable que sea un solo caso de uso y que me están haciendo una descomposición en pasos. ¿Ah? Eso pues, es raro. Ahora bien, sí puede pasar que de todos modos yo tengo un caso de uso que es bastante complejo y puedo extraer una parte, volvemos a repetir, que cumpla con el concepto de caso de uso y la separo, y hay un solo caso de uso que lo llama. Es el ejemplo que voy a mostrar a continuación. Pero, dijimos, cuidado con esto, porque este caso, que es este caso, está acá. Tiene que estar muy bien justificado que yo separe en otro caso de uso y lo llamo por inclusión y lo llama un solo caso de uso. ¿Ah? Porque cuando acá es una funcionalidad compartida, lo llaman más de un caso de uso, y el caso de uso incluido, responde al concepto de caso de uso, no hay drama. En el caso como el de abajo, que es un solo caso de uso el que va a llamar a esta funcionalidad que yo saqué de acá adentro, esta era una funcionalidad que estaba acá dentro, esto estaba acá, y yo la saco en otro caso de uso, o sea, acá es todo esto que está acá, todo esto. Pero bueno, hay casos donde se justifica. Les cuento este ejemplo. Este ejemplo que está acá, que dice empleado de acción social, ejecuta el caso de uso registrar estructura familiar, y el caso de uso registrar estructura familiar incluye el caso de uso registrar integrante de grupo familiar. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, estoy registrando un censo, no sé si alguna vez han estado cuando se hace un censo poblacional, pero es algo similar. Cuando se hace un censo, toda la información que hay que registrar es, primero, una primera parte que se llama así, registrar estructura familiar, donde se registran una serie de datos, el tipo de vivienda, cuántas habitaciones, material, por eso no sé si alguna vez han estado presentes en un censo, ahora hace mucho que no se hace cada 10 años, debería haberse hecho en el 2020 y bueno, fue la pandemia. Cada 10 años se hacen los censos poblacionales en nuestro país. Entonces, primero se registra eso, bueno, cuántas habitaciones hay, tiene baño, tiene cocina, material predominante de los techos, material predominante de los pisos, qué sé yo, si hay servicio de internet, si no, bueno, toda una cuestión así, cuántas personas conforman el grupo familiar, etcétera, etcétera. Toda una serie de datos así,
Y a su vez, como parte del registro de ese censo, se registra datos de cada uno de los integrantes. Y por cada persona se registran no datos particulares, pero sí a lo mejor año de nacimiento, qué sé yo, sexo, nivel de estudio, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, máximo nivel de educación alcanzado. Entonces, sí, sí, de todos deben haber participado alguna vez, pero como responde uno solo, cuando pasó por mi casa respondí yo y mi hijo dormía, entonces ni se enteró que pasó el censista. No recuerdo, el 90, 2000, se debe haber hecho en el 2000, ya que en el 90 se hizo, creo que se hizo en el 2010 se debe haber hecho el último, bueno, se hacían cada 10 años. O no me acuerdo cuándo fue el último, pero en alguna época se hacían cada 10 años. Sí, 2010 se tiene que haber hecho, claro, tal cual. No sé, en teoría deberían ir a todas las casas, pero bueno, por ahí no encuentro nada. ¿No? Entonces, si alguno estuvo presente, van a ver qué es así. Entonces, claro, todo ponerlo en un solo caso de uso, que es un caso de uso enorme. Bueno. Entonces, en verdad hay una parte compleja, supongamos que esto originalmente yo lo tenía todo junto, hay una parte compleja que yo podría separar, y que responde a caso de uso como se es registrar particularmente los datos de cada integrante. Claro, la mamá Emilia no fue censista, qué laburo, pobre, las censistas, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Por ahí, en muchos casos, es bastante larguito. Normalmente son maestras, muchos. Las maestras están abonadas seguro a ser censistas, digamos. Bueno, entonces, en este caso estaría justificado, y fíjense, ¿por qué es un include? No puedo registrar, digamos, el censo de una casa, de una familia, si no hay al menos un integrante. Entonces, sí o sí necesito llamar, por lo menos una vez al caso de uso, registrar integrante, grupo familiar, porque si no, no se registra el censo, porque no te atendió nadie. No, se supone que alguien te atendió, entonces al menos una persona voy a registrar. Entonces, no está cumplido el objetivo de este caso de uso si no registro al menos una persona. ¿tá? Entonces, por eso es una inclusión y no una extensión, y bueno, en este caso estaría permitido y bien que yo separara, por más que, como decía recién Diego, sea un solo caso de uso el que lo llama, porque bueno, responde a esta situación. Abstraigo, comportamiento complejo, que está complicando el caso de uso base, y lo separé, digamos, ¿tá? Pero tiene que estar bien justificado, ¿tá? Así es. Así que bueno, ese es el ejemplo típico, digamos, ¿no? Donde, en el caso de los censistas. Que entonces es así, y es un include, ¿tá? Para reconocer. Pero también les digo, normalmente el caso más común es este otro, donde separo una funcionalidad compartida. Cuidado con esto, es ver que realmente esto merite ser un caso de uso, ¿tá? No voy a hacer un caso de uso y acá el caso de uso que extraigo es buscar cliente, que una línea, y si lo mandamos a código después va a ser una sola línea. No, tiene que ser una cosa completita, ¿tá? Bien, bueno. Estamos ahí, ¿se entendió eso? Estos son todos los tres tipos de relación. Acá, ahí ya estamos prácticamente, digamos, en tiempo. Acá hay otros ejemplos. Este ejemplo es también para que vean que un caso de uso puede ser llamado por extensión, por un caso de uso base, y por inclusión por otro. ¿Tá? Todas estas posibilidades, todas estas posibilidades se dan. Supónganse, acá seguimos con el caso del impuesto automotor, les dejo las acotaciones en el chat, digo, que van a ser los chicos de otros ejemplos. En el caso solo, acá, supónganse cuando vamos a registrar un nuevo vehículo, sí o sí hay que actualizar los datos del titular, por eso acá es un include. Ahora estamos ejecutando el caso de uso modificar vehículo. A lo mejor la modificación no es una modificación de titular, entonces puedo ejecutar todo este caso de uso sin necesidad de llamar a el caso de uso actualizar titular.
Ahora, si justamente la modificación es actualizar el titular, entonces llamo al caso de uso a actualizar titular. Por eso acá es una extensión. Entonces, acá, al registrar un vehículo, sí o sí tengo que actualizar el titular. Incluye. Al modificar un vehículo, no siempre tengo que actualizar un titular. Eventualmente, actualizar titular extiende a modificar vehículo. Y si el cliente lo considerara, también podría hacer esto, que directamente a veces el encargado de cuentas automotor vaya y llame directamente al caso de uso actualizar titular y registre los datos del titular. Eso también podría ser posible. Bien. Y entonces, eso va ahí para ver. Y bueno, ¿cómo se vería un diagrama de caso de uso completo? Tenemos el actor, acá resume todos los elementos que pueden estar en un diagrama de caso de uso. Tengo actor, tengo casos de uso, actor que instancia el caso de uso, puedo tener herencia del caso de uso, puedo tener extensión, este caso de uso se ve extendido eventualmente, llamando a este caso de uso, o este caso de uso siempre llama a este otro, por eso ahí hay una inclusión. Esto en general, los elementos que pueden estar en un diagrama de casos de uso. Bueno, agregamos estos tres nuevos elementos, que son las relaciones, completamos todo lo que puede ir en un diagrama de casos de uso. Para no seguir avanzando con demasiado contenido, entonces dijimos, la clase que viene, porque lo próximo que viene dentro del modelado de casos de uso, como ya dijimos, es entrar a hacer la descripción, es decir, lo que va dentro de cada caso de uso. Pero para ir de a poco, y aprovechando que tenemos tiempo, entonces, la clase que viene, vamos a tomar un caso, supónganse el caso, si lo quieren ir leyendo, o sea, el caso que teníamos del lavadero de ropa, que hicimos el BPMN, así que en la unidad 1 está el enunciado, por ese enunciado cortito que tenemos, vamos a tratar de hacer el diagrama de casos de uso. Y vemos ahí que surge, vemos si surge alguna herencia, si surge una extensión, inclusión, o bueno, cómo es esta dinámica, digamos, de ir encontrando los casos de uso, darle nombre, y de paso les muestro cómo se hace en la herramienta que es. Así que bueno, este material ya lo tienen, así mientras, bueno, lo van madurando, lo van viendo un poco de a poco y se van acostumbrando a los conceptos, para no avanzar mucho más, para no tener de golpe. Bueno, igual, si alguno quiere preguntar algo más ahora, hagamos preguntas, no demás, si no, nos vemos en la clase que viene, y ahí hacemos la práctica. Si se puede instanciar directamente el caso de uso de extensión, tendría que estar explícitamente la flecha, sí. Si un caso de uso, cualquiera de estos, supónganse este que está acá, puede ser iniciado directamente por un actor, tiene que estar así. Supónganse, tiene que estar así, por este actor o puede ser otro, ¿está? Me salió como cortada, esperen. A ver si lo grafico mejor así, qué sé yo. Bueno, no cruzando flechas, pero así, tiene que estar así, venir por un actor directamente. Todo eso dependerá del dominio, poder se puede. No, las notas, sí, eso creo que las notas, me parecía que estaban, no sé de qué curso es Emiliano, pero creo que ya estaban. Creo que estaban. Cualquier cosa después vemos las dudas.